Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10. Hola, ¿cómo están? El Distrito 10. Saludos a María Teresa, que nos saluda desde Osorno. Saludos a la región metropolitana, saludos a la región del Biobío, que nos trató maravilloso. Saludos a todo Chile y saludos a todos los chilenos en el exterior que nos ven todos los fines de semana y que para escuchar lo que realmente pasa en la convención, lo que realmente se conversa en los pasillos, y se carga la semana constituyente número 21, que es la del 20 al 27 de noviembre. ¿Qué pasó esta semana? Que el día lunes partimos con algunas actividades, pero el resto en realidad estuvo dedicado al viaje a la región del Biobío. Vamos a darle. Para partir, por supuesto, como todas las semanas, tenemos a Ramón y su resumen semanal. En la comuna de Providencia, en el barrio Pedro de Valdivia, se encuentra la Universidad de Concepción, sede Santiago. Por ahora es lo más cerca que estaremos de la región del Biobío. Comenzamos así el resumen de la semana 21 de la Convención Constitucional. Durante estos días fue la región constituyente, que comenzó el lunes 22 con el viaje de las y los constituyentes hasta la ciudad de Concepción. El martes 23 comenzaron las actividades constituyentes con la realización del pleno en el Salón Mural del Gobierno Regional del Biobío, donde se abordó el tema de la descentralización como un objetivo de la Convención Constitucional. En la tarde, la mesa directiva de la Convención firmó un convenio institucional con la Universidad de Concepción en el marco de su trabajo colaborativo y luego los y las convencionales se dirigieron a la Casa del Deporte, donde se desarrolló el foro Conocimiento, Educación Superior y Universidad, miradas desde la región del Biobío, actividad donde también participaron estudiantes y académicos de la Universidad de Concepción. Las comisiones de la convención se distribuyeron por las localidades del Biobío. Así, la Comisión de Sistema Político fue a Talcahuano, la de Principios Constitucionales a Curanilahue, la de Forma de Estado a Los Ángeles, la de Derechos Fundamentales a El Laja, la de Medio Ambiente a Coronel, la de Sistemas de Justicia a Lota, la de Sistema de Conocimientos a Tomé. Jorge Baradit, como integrante de la Comisión de Principios Constitucionales, estuvo el miércoles 24 en la mañana en las audiencias públicas en el Centro Cultural Municipal de Curanilahue. Por la tarde se realizó un encuentro ciudadano en la comuna. El jueves 25 participó en el encuentro Cumbre Rural Constituyente en la Escuela Los Cruceros de Curanilahue y además comunidades campesinas de Santa Juana y Nacimiento, cercanas a la cordillera de Nahuelbuta. Que no estamos en Santiago, estamos acá cerca de la cordillera de Nahuelbuta o en la cordillera de ya no sé, pero en un lugar que nunca había sido visitado por un órgano de esta envergadura para construir efectivamente una constitución de todos y todas. En la tarde se realizó un encuentro con la comunidad de Arauco. El viernes 26 se efectuó una sesión plenaria de cierre de la convención en el Salón Mural del Gobierno Regional y en este espacio las comisiones temáticas compartieron sus experiencias sesionando en la zona y la mesa directiva expuso sus conclusiones de la visita. El gobernador de la región, Rodrigo Díaz, entregó un mensaje de cierre donde destacó que debemos construir una constitución donde nadie se sienta fuera de ella. Finalmente se presentó el libro La Constitución Feminista de la editorial LOMB en la Universidad de Concepción. Durante la tarde se realizó el traslado de las y los convencionales a sus lugares de destino. Fue una semana agotadora, de muchos viajes, pero la verdad, llena de emociones. Y es muy importante, es muy importante, ¿no? Porque también recibimos críticas de se está gastando dinero para viajar, se está gastando dinero de todos los chilenos. Esto no es un gasto, esto es una inversión en democracia, como lo dijo Jaime Baza, es una inversión. ¿De qué manera nos vamos a enterar realmente de lo que ocurre si no estamos ahí, en terreno, conversando con ustedes, con las personas que realmente están viviendo los dolores, los sueños y las esperanzas de todos, sino cómo? Y además que es fundamental descentralizar el proceso. Bueno, esta semana, como estábamos conversando, también me dicen que está saludando, bueno, Lora desde Chillán, desde el Quisco, nos saluda Nico desde Lebu, anduvimos cerca de Lebu, hablé con el
con el alcalde de Leu. Yo estuve ahí alguna vez presentando mis libros, hablando con la gente en democracia. Juan Pablo nos saluda desde Villa Alemana. Ojalá pueda saludar a todos los que están saludando. Un saludo a mi primo, Guillermo, que lo adoro, ahí me está saludando también. Desde Andacoyo, mira la cantidad de saludos de gente. Desde Talagante. No, muchas gracias, de verdad, de verdad. Vamos a hacer todo lo posible porque este programa se enfoque en todo lo que ocurrió. Mira, Freya nos saluda desde Suecia. Freya, ¿no? Ahí la señora de Odín. Saludos, dice, de La Granja en Santiago. Alejandro La Granja, grande. Tremenda localidad del Distrito 10. Oigan, esta fue una semana pero cargada de noticias, cargada de chamullos, cargada de muchas experiencias y emociones, así que le vamos a poner de inmediato a avanzar. Partimos el día lunes, en la mañana tuvimos trabajo, por supuesto, antes de viajar, y tuvimos algunas reuniones de lobby. Yo quisiera destacar una con la reunión de empleados públicos, asistentes de la educación. Son los auxiliares, son todos los empleados que están en torno al mundo de la educación en las escuelas y son tratados pero como basura, que me disculpen, pero la verdad es que estuve investigando después y son personas que tienen, hay muchos de ellos ni siquiera les ha tocado el bono de incentivo a retiro y llevan esperando décadas. Tienen el caso de una persona mayor de 85 años que hace su ronda con un burrito. Una persona que está con principios de Alzheimer de 75 años que también no ha podido retirarse. Viven algunos con sueldos de 280.000 pesos, 220.000 pesos, no tienen ayuda estatal y nadie, son invisibles, ¿no? Y son una cantidad enorme de chilenos. Es muy frustrante no poder hacer algo de inmediato por ellos, pero en el mundo de la educación, en el mundo de los derechos laborales, por supuesto que en la Constitución los vamos a incluir. Luego tuvimos una reunión con la coordinadora de colegios particulares subvencionados, que están un poco asustados porque han escuchado que muchos piensan que debería existir educación pública y educación particular. ¿Por qué el Estado le entrega a privados dinero público para que hagan su negocio, ¿no? Entonces ellos están haciendo trabajo de lobby, conversando con distintos convencionales para explicarles que no sería tan así, ¿no? Que ellos en realidad hacen una tremenda labor, que hoy día hay una enorme cantidad de colegios subvencionados que atiende a la mayoría, o sea, que son mayoría frente a los colegios particulares, a los colegios públicos. Por cierto que sí, porque se abandonó la educación pública, ¿no? Entonces uno tiene que recibir a todos, aunque no opine, aunque tenga una opinión contraria. Así que tuvimos esos trabajos. El día lunes en la tarde tuvimos el viaje a Concepción, un vuelo, donde mucha gente de derecha se fue en su propio vuelo, por sus propios medios. En general tuvimos problemas de convivencia con los integrantes de la bancada de la derecha, sobre todo con la derecha dura, con la ultraderecha. Pero filo, eso es otro tema. El lunes 22 también ocurrió algo maravilloso. Tal como informamos, el lunes 22 apareció la plataforma digital de participación popular. Es, compañeros y compañeras, chilenos y chilenas, todas y todos, la primera vez en nuestra historia que hay un mecanismo de participación de democracia directa. Por primera vez se abre un espacio donde los ciudadanos pueden poner su sueño en la forma de un articulado de iniciativa popular de norma para que sea discutido por un órgano. Nunca antes. Esto es el equivalente a que antes uno pudiera mandarle una iniciativa de ley a un diputado y que efectivamente en la Cámara de Diputados se hubiera discutido. Nunca en la historia de Chile, y por primera vez esta convención constitucional lo pone a disposición. El videito que ustedes están viendo es un tutorial, ¿no? Nosotros vamos a publicarlo en nuestras redes también para que ustedes puedan ver cómo se ingresa. Ustedes están viendo ahí en la pantalla cómo están las páginas, los botones donde se aprieta, cuáles son los datos que hay que llenar. Así que esta es una súper buena noticia, estamos cumpliendo lo que hemos prometido, ya se vienen los cabildos, se vienen las jornadas nacionales, se vienen todos esos mecanismos de participación para que esta constituyente, para que esta redacción sea realizada entre todos y todas. El día martes en la mañana
Partimos con la inauguración de actividades en el Salón Mural del Gobierno Regional. Ese lugar es maravilloso. Era la antigua, ustedes pueden ver ahí en pantalla, esa era la antigua estación de trenes, la estación central de Concepción. Y este era el lugar donde llegaban los pasajeros y ingresaban por esas distintas puertas hacia los andenes. Es un mural que fue pintado por Gregorio de la Fuente en el año 1945 y relata la historia. Parte cuando uno entra en el costado izquierdo, que en una lectura como quien lee una línea de texto, ¿no? Parte por la izquierda con los primeros habitantes, con los pueblos mapuche, Lafkenche, Pehuenche, Mapuche. Luego continúa con la conquista española y hay un momento ahí que no es tan comprensible, ¿no? Y que es el misterio, explica el misterio de por qué a la gente de Concepción se le dice penquistas, siendo que Penco está en otro lado, ¿no? Y lo que ahí muestran es un flujo de agua y hay gente que está entre medio. Hubo un terremoto y un maremoto horrible que destruyó el emplazamiento original de Concepción, que estaba ahí en la zona de Penco, y se trasladó la ciudad a la ubicación actual, ¿no? Penquista es como si a los santiaguinos nos dijeran, no sé, cachapualinos, ¿no? Tuvimos que trasladar la capital original. En ese plenario hace su primera declaración Elisa Loncón y dice, vinimos a dialogar, ¿no? Fue una primera sesión maravillosa donde conversamos, tuvimos las primeras sesiones, las primeras audiencias, tuvimos audiencia a una asociación de víctimas de violencia en la zona rural que fue convocada por la derecha, pero cuya ponencia fue bastante más ecuánime, ¿no? Habló de las víctimas mapuche, de las víctimas también de campesinos o de colonos. Fue bien ecuánime en indicar que la violencia la están viviendo todos en ese lugar. Ahora, ¿de dónde viene la violencia? Esto es un tema que para mí, a mí personalmente, y luego de viajar y conversar con todas las personas con las que conversamos, me refuerza la idea que teníamos. Acá el violentador es el Estado. No son ni los mapuche, ni los no mapuche, ni los colonos, ni los campesinos. Aquí hay un primer crimen original, que es un Estado que le roba sus tierras, hace un intento de genocidio con el pueblo mapuche y los expulsa hacia otros territorios y se instala. Y vende esos territorios o los reparte. Y esos territorios quedan en manos de colonos, en manos de chilenos, en manos de cualquiera menos de sus dueños originales. Hoy día, a estas alturas, los dos están sufriendo, mucho más el pueblo mapuche, porque se enfatiza los principios racistas, los principios de discriminación por lengua, por un montón de razones, y también por la aplicación de la fuerza, que es mucho más duro hacia sus comunidades que hacia el mundo del campesinado. Pero los dos mundos están sufriendo por un crimen que cometió el Estado. Mismo criminal que ahora viene a dárselas de árbitro de la situación, ¿no? A ver, estos dos personas en conflicto, nosotros vamos a solucionarlo. ¿Y cómo lo solucionan? Metiendo milicos, metiendo fusiles, metiendo muerte, en el fondo, ¿no? Eso es llevar bidones de gasolina a pagar una fogata. El día martes también tuvimos un foro donde nos reunimos con 5 académicas top de la Universidad de Concepción para hablar de distintos temas, ¿no? Educación, conocimiento. En particular, a mí me gustó mucho la ponencia de la quinta persona que ven ahí, que olvidé el nombre como siempre, la señora de pelo blanco que está ahí, donde habló de economía popular, de economías locales y de cómo se está destruyendo el neoliberalismo. En el fondo, una de las cosas que destruye es el sentido de lo local y de las medianas y las pequeñas empresas, porque el neoliberalismo lo que hace es que al liberar todas las regulaciones, el grande se empieza a comer al más chico sin ningún freno. Es como meter a un tiburón en un acuario, y lo que al final queda, lo que queda al final del día es solo un tiburón. Siempre lo he explicado de la misma manera. En Chile habían cientos, quizá miles, de farmacias distintas a lo largo del país, que competían entre sí. Alguien ponía 10 lucas, yo lo pongo a 8, y el otro lo tiene que bajar a 8, y entonces el otro pone agüita para que la gente pueda tomarse la pastillita, entonces el otro también tiene que poner agüita, y al final en esa competencia el que sale beneficiado es el usuario, la persona,
¿no? Pero cuando el neoliberalismo libera las barreras, entran los grandes capitales que se compran todas las farmacias del país, al punto que hoy día prácticamente hay solo 3, se ponen de acuerdo. Si alguien pone su medicamento a 10 lucas, el otro lo pone a 15. Y lo que hace el otro es ponerlo a 15 también, porque no hay competencia, ¿no? Se coluden fácilmente, venden los medicamentos a los precios que quieren. Y lo mismo en los supermercados, que hay prácticamente 3 o 4 supermercados en todo el país. Lo mismo en los diarios, hay 2 grandes consorcios que son dueños de los diarios prácticamente de todo el país. Lo mismo en las radios, en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, se habló mucho del rescate de las economías locales, el rescate del mediano y pequeño empresario, porque le da diversidad, oferta y también competencia, ¿no? a las economías. El día martes también pasó algo súper importante para nuestra oficina, para nuestro equipo de trabajo, que es que se produjo una de las reuniones de coordinación del Consejo Asesor, ¿no? El Consejo Constituyente de Personas Mayores, que así se llama y siempre se ha llamado así. Consejo Constituyente de Personas Mayores, que conformaron sus comisiones y están trabajando al mando de Edita, están trabajando en paralelo. Estas son comisiones espejo, es decir, están trabajando los mismos temas que se están trabajando en la Constituyente y van a evacuar el 25 de enero un documento con las propuestas para la convención, que van a ser entregadas formalmente por este constituyente a las comisiones que corresponden para su discusión, ¿no? Así que ese es un trabajo maravilloso que está en paralelo. El día miércoles 24 se desplegaron todas las comisiones, ya no es el pleno del día martes, sino que a primera hora en la mañana nos desplegamos por toda la región. Estuvimos en Curanilahue, en Lota, Coronel, en Hualpén creo que hubo una, estuvimos en Lebu, fuimos creo que en Lebu, en realidad no sé todos los lugares porque a mí siempre se me olvidan los nombres de los lugares, pero al final del día llegamos a la conclusión, suma y resta, que habíamos recorrido miles de kilómetros, decenas de pueblos y ciudades, y habíamos hablado con cientos, si no miles, de personas a lo largo de toda la región. A nosotros nos tocó viajar ese día en la mañana a Curanilahue. Fue un viaje bastante corto, de 1 hora y media, y llegamos a Curanilahue, donde nos recibió una alcaldesa de lujo. ¿Me puedo buscar el nombre? Una alcaldesa de lujo que es increíble, porque hoy día, en estos tiempos tan polarizados, aunque alguien de izquierda haga algo bueno, la gente de derecha va a decir que lo hizo mal, ¿no? Y al revés. Sin embargo, con todas las personas de todos los segmentos, Alejandra Burgos se llama la alcaldesa. Un saludo y un abrazo, si es que por esos misterios de la vida estuviera escuchando. Se pasó, nos atendió increíble, todas las personas de todos los sectores hablaron maravillas de ella, así que estuvimos muy bien recibidos. Ese día miércoles partimos en un espacio precioso, un centro cultural precioso que está por inaugurarse, donde hablamos de Comisión de Principios Constitucionales a través de audiencias públicas de distintas comunidades que, disculpen, no las tengo acá, las comunidades y los nombres de las personas que nos presentaron sus propuestas, con una salvedad que la gente que está mirando esto pueden notar. A mano derecha ustedes pueden ver 3, 4 asientos vacíos. Después les vamos a contar qué pasó ahí. Sesionamos, recibimos a personas que nos hablaron recurrentemente del mismo problema, el agua. ¿Y por qué el agua? Porque las grandes forestales, acuérdense, el neoliberalismo construye tiburones gigantes, ¿no? Una farmacia, 3 farmacias gigantes, 2 supermercados gigantes, 2 consorcios, 2, 3 de todo. Bueno, acá las forestales son uno de esos monstruos. ¿Que se come a quién? Se comen a los campesinos, las tierras, el agua, desvían, roban agua o obtienen concesiones que dejan sin el recurso hídrico a campesinos de menor tamaño.
Y esto no tiene que ver con la causa, ni siquiera hemos todavía hablado de la causa mapuche, estamos hablando de un problema transversal que va desde el más de derecha al más de izquierda, desde los campesinos hasta los colonos y hasta los mapuches. Son unos tiburones gigantescos que da terror, porque uno ve a los lomas alrededor de Curanilahue y no ve otra cosa que no sean pinos. Parece, como me comentaron, un ejército que va a invadir Curanilahue, que está en un valle absolutamente asfixiado. Tienen un problema grave con la vivienda, porque las ciudades crecen, las familias tienen hijos, los hijos crecen, quieren tener su lugar, pero están tan asfixiados por los terrenos comprados y asignados o derechamente robados durante dictadura de las transnacionales que no tienen un plano regulador hacia dónde crecer. Entonces, se presentaron también comités de vivienda que estaban hablando de recuperación de territorio, que en el fondo son tomas, pero de territorios que en algún momento les pertenecieron a ellos mismos, o que le pertenecieron a la municipalidad, pero que fueron robados u obtenidos por distintas vías, también legales, hasta el más mínimo centímetro por las forestales. De verdad que parece un ejército de milicos verdes de 40 metros de altura, de 30 metros de altura, lo que rodea a Curanilahue. Por supuesto que gente mayor lloraba por el recuerdo del bosque nativo perdido para siempre, en lo que en algún momento vamos a tener que admitir. Hubo una catástrofe ecológica en estos lugares donde gobiernan las grandes forestales, Mininco, Arauco, ¿no? Una catástrofe medioambiental ecológica, ¿no? Ecológica, perdón, porque no es solamente medioambiental, sino es la pérdida definitiva de una biodiversidad que no va a regresar nunca más. Se perdió, ¿no? Es un desastre atroz. También, por supuesto, comunidades mapuches, algunas muy enojadas, nos decían, su constitución hace esto, su constitución nos hizo esto. Y hubo que aclararle que si estábamos ahí es justamente porque no es nuestra constitución, ¿no? No es nuestra. Fue escrita entre cuatro paredes por los pinochetistas después de un golpe carnicero. También en Santiago somos víctimas de esta constitución. Recibimos también a quienes nos hablaban de los cultivos, la explotación de lo que se llama tierras raras, que dejan relaves, material tóxico, todo relacionado con la gran industria de la minería o de las forestales. De ahí nos llevamos una visión muy nítida de cuál es el principal problema en la región del Biobío, por lo menos en el sector que nosotros visitamos. Y tiene nombre y apellido, ¿no? Se llaman forestales, Mininco o Arauco. Y les repito, no tiene que ver con los mapuches, no tiene que ver con los campesinos, no tiene que ver con el chileno común y corriente. Es un tema absolutamente transversal. Es un territorio entregado a un tiburón, punto. También se habló de violencia en la zona, violencia contra las mujeres, y en particular hubo una exposición muy, muy interesante sobre la violencia obstétrica que se vive, ¿no? Personal no calificado o personal derechamente no solo machista, sino también racista, que habla con violencia a las mujeres mapuches, que les dice, que insulta a las niñas jóvenes si vienen con un embarazo no deseado. Se vive con mucha fuerza en una zona que tiene algunos valores o sectores rurales muy, muy conservadores o donde no ha llegado la palabra del feminismo todavía, ¿no? Fueron declaraciones y testimonios muy fuertes en ese sentido. El día miércoles viajamos a otro lugar, por ahí no tan cerca, pero más o menos cerca, que yo creo que nos llenó el corazón. Almorzamos en una cabaña y un poco más allá nos fuimos caminando al balneario, como le dicen ellos, que es en el fondo un recodo de un río al que le cierran las compuertas para que el río fluya por otro lado y se construye una especie de río quieto en torno a una explanada que es donde estamos nosotros. Esa explanada que se ve ahí está rodeada por un cinturón de agua quieta al que le llaman la piscina. Y fue uno de los logros de esta alcaldesa, ¿no? Consiguió que
consiguió que la Forestal Arauco devolviera esos territorios que originalmente eran municipales, ¿no? Si ustedes pueden ver al fondo, van a verlo a lo que me refiero, esos ejércitos de pino radiata. ¿Cuál es el problema con el pino radiata y con el eucalipto? Que el problema, bueno, el beneficio primero para las forestales es que crece muy rápido. Hay árboles que se demoran 80 años en crecer, 40 años en crecer. El pino y el eucalipto está listo para ser cortado y comercializado en 4 años, 5 años, 10 años ya tienen unos árboles enormes, ¿no? Entonces puede ser fácilmente cosechado, vuelve a crecer y en 3 años más tenemos otra nueva cosecha, ¿no?, de árboles. Pero ¿cuál es el problema? Que la misma razón por la cual, cuando un árbol crece rápido, cuando cualquier cosa crece rápido, uno se pregunta de dónde sacan los recursos. Bueno, del suelo, ¿no? Por eso que bajo un bosque de pino o bajo un bosque de eucalipto no crece nada, porque chupan toda el agua, los minerales, los nutrientes, los chupan con una velocidad. Yo diría que son como, hoy día podríamos hablar, ¿no?, de árboles quizás depredadores, ellos no tienen la culpa, ¿no?, ni nada, pero depredan el suelo. Y además estas enormes extensiones, que allá el término que se ocupa es el de monocultivo, matan el suelo derechamente, ¿no? ¿Y cuál es el gran problema de la palabra monocultivo? Que hay lugares donde se planta un pino, pero también se planta otro, y esa diversidad de especies genera un recambios de ciertas formas, ¿no? No es solamente un bicho comiendo lo mismo todo el día, todas las semanas, todo el año. Pero bueno, estábamos hablando del Cabildo, fue precioso, se llenó con mucha participación, vecinos de zonas rurales llegaron ahí a Curanilahue, y también algo que de ser un momento tenso pasó a ser un momento de profunda humanidad. Ese mismo día en la mañana, cuando nosotros llegamos, hubo un atentado contra un camionero, No supimos, no se reivindicó por ninguna comunidad mapuche, no nos consta que haya sido, de qué lugar haya venido. Algunos decían, no, esto fue un atentado de los colonos para qué sé yo, indisponer a la convención. Y otros decían, no, esto es parte de lo que hacen los violentistas mapuches, ¿no? Y otros decían, no, esta cuestión, que es una conversación que tuve con autoridades de la zona, estos fueron los narcos o los traficantes de madera, que eso es algo de lo que no se habla, que me gustaría contarles, ¿no? Después de estar 4 días conversando en la zona del Biobío, en particular en estos sectores aledaños a las forestales, me doy cuenta que hay un cuarto elemento en esta disputa, y que no es menor, que es el del tráfico de madera. Y ustedes dirán, qué tontera traficar palos, ¿no? Qué tontera, serán tablas. No, es madera procesada de cierta manera para exportar, y es un tráfico millonario, para el que se puede instalar un puerto, para el que se pueden robar o tener flotas de camiones, ¿no? Es extraordinariamente lucrativo el tráfico de madera. Entonces, conversando con autoridades de la zona, les repito, no necesariamente de izquierda, nos decían que ellos distinguían perfectamente cuando ocurría un atentado por causa mapuche de los asaltos, atentados y violencia producida por el narco y por el tráfico de madera, y que se le estaba achacando toda la atención, toda la inseguridad de la zona a la causa mapuche por razones de orden político. Pero la verdad es que existen estos otros ingredientes del conflicto que nunca son nombrados y que se llevan el grueso de la violencia que viven ahí, no solamente los campesinos, ¿no?, sino todos. De hecho, llegó la familia, como les decía ahí, del camionero accidentado, la familia en pleno, la tía, la hija, el sobrino, el papá, y habló el papá. Y nosotros pensamos que iba a quedar la escoba, porque un poco más allá había una representante de comunidad mapuche y entre medio habían personas del pueblo mapuche. Dijimos que iba a quedar la escoba. Y el camionero, la verdad, es que esculpó de inmediato. Dijo, los mapuches son buenas personas, nosotros trabajamos con ellos. Esto es otra cosa. Y insistía en el punto. Y fue muy dramático además, porque nos contó que la persona que resultó herida
venía saliendo de un tratamiento psiquiátrico de 2 años para superar la muerte de su hijo, que había muerto en un enfrentamiento de estas mismas características. Y 2 días después está en una emboscada y sufre este tiroteo, los disparos, y termina en el hospital nuevamente. Esa familia estaba devastada. Se acercó, hubo una gestión ahí de nuestro equipo, al que yo le agradezco, en particular a Paulina, para contactarlos con los abogados y con los encargados de las cuestiones sociales de la municipalidad, y se produjo ahí una forma de ayuda inmediata. Fue un momento que, como les digo, de tenso, y a empezar a entender lo que se veía en los campesinos, los colonos, los mapuches son víctimas de el gran empresariado y de los carteles de criminales. Insisto poniendo énfasis en el sufrimiento del pueblo mapuche, porque hay expoliación de tierra y además un racismo, pero evidente. Ese día fue una conversación preciosa, estuvimos 3 ahí con ese paisaje, alrededor de esos árboles, en ese río, hablando sobre todo los problemas con los grandes empresarios, no solamente los problemas de seguridad, porque si hay algo que noto es que después de 4 días nadie habló de la CAM, nadie nos habló de la violencia de los terroristas mapuches, que podría haber sido perfectamente, pero no fue así. Y le pido a cualquiera de los constituyentes de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, verde, que me lo niegue. Nadie habló de eso. Hablaron del desastre de las forestales, de la inseguridad, pero no apuntaron con el dedo a nadie en particular. Tampoco los mapuches apuntaron a nadie horizontalmente. Todos los dardos se dirigen hacia las forestales y hacia la intervención o no intervención del Estado. Después tuvimos el jueves, de ahí viajamos, un viaje más o menos largo, hasta Curanilahue de vuelta, y luego un viaje aún más largo a un sector más o menos complicado, ¿no?, en términos de seguridad, que cerca de la cordillera o en la cordillera de Nahuel Buta, como ustedes escucharon al principio, no estaba muy claro de dónde estaba, un lugar que se llama Los Cruceros, y que tuvo una característica. Nosotros viajábamos en el bus con personal de seguridad armado, ¿no?, adelante. Y de hecho Elisa Roncón iba en otro auto también con personas de seguridad que iban adelante y atrás. El itinerario que se comunicó fue a través de un camino para llegar a Los Cruceros, y ese día en la mañana se tomó la decisión de ir por otro camino. Y estuvo muy bien, porque se cortó esa ruta, la cortaron, ¿no? O sea, habríamos tenido un impasse de otra naturaleza. Cortaron esa ruta, no sabíamos tampoco lo que podría haber pasado. Podrían haber solamente cortado el camino, podrían haberse subido algunas personas al bus, o podrían haber hecho algo, una declaración, quién sabe. La cosa es que zafamos, llegamos a Los Cruceros, donde nos juntamos con los alcaldes de Santa Juana, de Curanilahue y de Nacimiento. El alcalde de Nacimiento, Carlos Tolosa, y la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, de la que quedamos todos profundamente enamorados. Una mujer muy joven, tremendamente aguerrida, con un discurso pero increíble, y que destacaba además la colaboración con sus otras alcaldesas, ¿no? En esta cosa que uno tanto admira de las mujeres, su capacidad de colaborar, su capacidad de conectarse, de ayudarse entre ellas, esta cosa competitiva a veces que tenemos los hombres, en ella funciona de otra manera. Y fue muy bonito tenerlas, ¿no? Tener a Alejandra Burgos y a Ana Albornoz juntas en ese lugar. Ahí hablamos ahí recién llegaron Martina Rau, Eduardo Cretón, por ejemplo, y aquí quiero hacer un alto para contarles lo que pasó el día anterior. ¿Se acuerdan cuando les hablé de sillas vacías? Bueno, esas sillas vacías eran porque gente de la bancada de ultraderecha de la convención simplemente no llegó a trabajar. Yo leí un comunicado que se los voy a leer, se los voy a repetir ahora. En un momento levanto la mano cuando veo que no están, cuando ya nos habíamos enterado de lo que estaba ocurriendo, y digo lo siguiente:
No entiendo que el mismo grupo de la bancada de la ultraderecha, que lleva meses acusándonos de estar preocupados de otros temas, alejados de lo que serían los objetivos mandatados para esta convención, se haya ausentado hoy injustificadamente de su trabajo, haciendo la cimarra para una actividad propia, no anunciada, no justificada como indica el reglamento y no autorizada tampoco, en otra ciudad, a kilómetros de distancia, abandonando la responsabilidad para las cuales fueron mandatados por sus electores. Ellos, ¿no? Los recursos del Estado que financiaron nuestro viaje son para encontrarnos y escuchar para una mejor redacción constitucional, no para agendas políticas propias. Porque les cuento, ellos se fueron a Cañete en una actividad que no tenía nada que ver con la convención, donde se encontraron con víctimas de carabineros, con víctimas de personas agredidas en lo que ellos llaman la violencia mapuche, hacer prácticamente una actividad de campaña, una actividad política, ¿no? Y continúo. Me gustaría preguntarle a Pablo Tolosa, Eduardo Cretón, Marcela Cubillos, Martina Rau, Constanza Juve, Catherine Montealegre, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado y Paulina Veloso, ¿por qué no están aquí hoy trabajando como les corresponde y por lo que los pagan? Desairando a la comunidad de Curanilahue, las de las otras ciudades a las que no asistieron y a todos los chilenos y chilenas. Simplemente se fueron, no le avisaron a nadie. Y no es lo peor. ¿Saben qué fue lo peor? Lo peor es que al día siguiente en el Sur, el diario que es dueño, el Mercurio, Paulina Veloso declara, un grupo de convencionales se organizó para venir acá. Es algo de lo que los demás convencionales se negaron porque sintieron miedo. Acá hay gente como nosotros que se atreve a conocer de primera fuente lo que ocurre. Nos acusó de no haber ido a Cañete por miedo, en una actividad que nadie sabía que iba a ocurrir, propia de ellos, ¿no? Esas son las cositas que nosotros tenemos que vivir permanentemente. Bueno, acá Martina Rau, que es de la ultraderecha, él es Opus Dei y es UDI, estaba feliz, se sentó cerca ahí del público porque vemos, no sé si alcanzan a ver, pero había muchos guasos con sombreros de guaso, con espuela, y dijo, aquí estoy en mi terreno, abrió su iPhone y se puso a grabar. Salió el primero a hablar y dijo, nosotros queremos defender las tradiciones de nuestra tierra, somos cordilleranos, nahuelbutanos, y nos quieren quitar el rodeo, hemos escuchado que hay problemas con los galleros. Oh, Martina Rau estaba feliz con su iPhone grabando. Cuando dice, pero ese no es nuestro problema. Nuestro principal problema son las forestales. Y ahí Martina Rau apagó su iPhone y cuando empezó a hablar de la explotación del suelo, la explotación del agua y la explotación sobre el ser humano de las forestales, y que esto era transversal y que ellos entendían al pueblo mapuche, Martina Rau se paró y se fue. Ahí ustedes ven la carpa donde estábamos, se fue al fondo y se puso a hablar con un par de guasos que a lo mejor pensaban más como él, ¿no? Y no volvió. La Beatriz Sánchez lo conminó, le dijo, fraternalmente te invito a sentarse en la mesa para escuchar a todos, porque no podéis estar ahí atrás conversando. Y el tipo simplemente no lo hizo, ¿no? Porque ya no le gustó lo que estaba escuchando. Y lo que escuchamos fue lo que, les repito, escuchamos en todas las reuniones con todos los estamentos de la sociedad. Las forestales son unos tiburones que se están comiendo todo. Y no solamente el problema del suelo, el problema del agua, sino también el problema de los territorios, de los fundos, no es solamente mapuche. Hablamos con doña Delfina, que ustedes ven ahí la foto, que nos contaba que en 1975, en 1967, con otras familias, con una cantidad de familias, habían comprado, digámoslo, tenían sus títulos, sus contribuciones pagadas, anda con su carpetita para todos lados la señora Delfina, y en 1975 simplemente de Forestal Arauco, de CONAF y uniformados, los echaron, los agarraron a todos y a punta de fusil los echaron, y para que no volvieran les quemaron las casas y les entregaron ese fondo junto con muchos otros, una veintena de fondos donde vivían miles de familias, ¿no? En fin, miles de personas. En el fondo de la señora Delfina vivían 400 personas, ¿no? En ese repartidos, porque eran una forma colaborativa, seguramente comunista, habrán pensado los militares, ¿no?
y los expulsaron y se tuvieron que ir a distintas ciudades a trabajar en otras cosas, a recuperar pequeños territorios, a hacer sus chacritas y hasta el día de hoy. Y no solo eso. Ella me contaba que esa no se les puede llamar expropiaciones, fueron unas quitadas como las quitadas de drogas que hacen los narcos, ¿no? Se realizaron hasta 1980 y ellos con el regreso a la democracia pudieron levantar querellas y que ellos ganaron hace, no sé, 20 años querellas, pero por distintos resquicios legales. Una y otra vez les han ido extendiendo el plazo, volviendo a contraquerellan, obligándolo a tomar otra cosa, es que hasta el día de hoy no han podido volver a tierras por las que tienen título, ¿no? Son dueños. Los de la derecha que tienen tanto temor de que le quiten los derechos de propiedad o que se vea tocado el principio de propiedad, bueno, acá tienen un ejemplo. Esas personas tienen todos sus papeles de propietario, sin embargo, la dictadura de Pinochet y con posterioridad el poder de las grandes transnacionales no le hizo mella la llegada de la democracia ni nada, ¿no? Entonces, uno vuelve con una sensación de frustración enorme, ¿no? Porque hay unos tiburones viviendo ahí, gigantescos, unos monstruos que están oprimiendo a toda la población y generan además relaciones tóxicas, porque hay un síndrome de Estocolmo, ¿no? Finalmente tú terminas trabajando para ellos porque tenés que trabajar y todo pareciera ser de las forestales y termina a veces hasta defendiendo a las forestales. Hay una señora que nos contó que vendió su tierra, no la vendió, le arrendó, entre comillas, su tierra para plantaciones de eucalipto y que ella tuvo que botar el bosque de bosque nativo, el bosque nativo que tenía en sus territorios, y que hoy se siente una terrorista ambiental. Se le quebró la voz diciendo que ella se sentía profundamente arrepentida y avergonzada. Pero son monstruos demasiado grandes, ¿no? Entonces, el valor de haber escuchado en terreno, en la cordillera de Nahuelbuta, lo que efectivamente está pasando, no tiene precio. No tiene precio. Fue una reunión alucinante. De ahí volvimos a Curanilahue y volvimos, perdón, a Arauco. Y ahí nos encontramos con otra alcaldesa el después, y tuvimos una reunión en la Plaza de Arauco con vecinos y hablamos sobre participación ciudadana, medio ambiente, derechos de los niños, niñas y adolescentes en una tarde de puro trabajo con la comunidad. Fueron horas en la plaza donde me quemé porque yo me pongo colorado al tiro. Yo no paso por el bronceado, no, yo me pongo rojo al tiro, pierdo piel, soy un desastre. Y ahí estuvimos ese día jueves trabajando con la alcaldesa Elizabeth Maricán, que también es parte de esta red de alcaldesas que se conocen entre ellas y colaboran y tienen toda una movida muy bonita. Y por supuesto andábamos para todos lados con Elisa, ¿no? Con la mía Elisa, que es parte de nuestra comisión. Fue una tarde de mucha pega, de mucha discusión, de mucho trabajo. A esa altura ya estábamos destruidos, ¿no? Porque estamos hablando de trabajos colectivos de 3, 4 horas, desplazamientos también de muchas horas por lugares bien agrestes, pero felices, o sea, felices de estar escuchando las cosas en terreno. El día viernes 26, en la mañana, estábamos todos exultantes, qué sé yo, felices por esta semana de haber escuchado a tanta gente de regiones con sus sueños de descentralización, de justicia social, de más democracia, de dejar quizás de vivir asfixiados por estos monstruos que aplastan a nuestro país. Y de pronto sale una noticia, ¿no? Que ahí les voy a contar después. Resulta que habría habido un carrete desenfrenado, que habrían robado alcohol y que habría quedado la escoba la noche anterior por estos convencionales de izquierda desgraciados que se quieren robar todo, ¿no? Y mientras estábamos ahí en la mañana, nos dábamos cuenta con mucha frustración que esa noticia, entre comillas, se había tomado todos los matinales.
que estaban hablando de lo que pasó y quién fue y que no sabemos quién fue, y tratando de descubrir a las personas involucradas, ¿no?, en este nuevo problema que aqueja a la convención. En fin, ahí les voy a contar. Tuvimos nuestra foto, todavía muy felices. Ustedes pueden ver ahí al gobernador regional, a Elisa, de izquierda a derecha, a Elisa Loncón y a Jaime Baza, el vicepresidente, y atrás a la mayoría. ¿Quiénes no estaban? Bueno, no estaba Marcela Cubillo, no estaba, por supuesto, Tere Marinovich, que ni siquiera viajó. No habían muchos convencionales de derecha que viajaron por su cuenta, algunos no se quedaron en los hoteles, compartieron poco. En nuestro bus a veces iba Eduardo Cretón, atrás, no le hablaba a nadie. Almorzaban, comían separados. Yo diría que si ellos hablan de que son minoría y que nadie los pesca y que se sienten discriminados, la verdad, después de este viaje, no voy a comprar ropa con ese discurso. Ellos se aislaron solos, solos. En fin. No, después vamos a hablar del temita del hotel. Vamos. Muchas gracias a la gente que respondió al llamado del voluntariado constituyente, porque tenemos ni más ni menos que 242 inscritos. 242 inscritos. Esto es alucinante. Yo soñaba con tener 50, 80 voluntarios para hacer una pega que no va a ser fácil, porque son abogados, son estudiantes de derecho que van a tener que contactarse con las personas asignadas que quieren levantar una iniciativa popular constituyente y que van a tener que trabajar, ¿no?, horas fuera de su horario laboral, van a tener que quizás moverse, tener reuniones, y sin embargo tenemos 242 inscritos, así que muy, muy agradecido. Seguramente no va a ser, este voluntariado no va a ser solamente para la Iniciativa Popular Constituyente, vamos a pedirles que, los que quieran, por supuesto, que nos ayuden en otras iniciativas, pero esto fue un absoluto éxito. Muchas gracias también a Patti Politzer, a Fernando Atria, a la Joana Roa, que se sumaron en esta iniciativa y que le pusieron todo el pino y algunos incluso más para que esta cuestión resultara como resultó, un absoluto éxito. Así que nos vamos a ir viendo, compañeros. Hoy día se inscribió el Rafa Harvey, el capitán Harvey también, que él es abogado también, así que también va a ser uno de los que va a estar colaborando con los vecinos. Esto es bonito, esto es lo bonito, cuando la sociedad civil entra a colaborar directamente con el proceso constituyente, ¿no? Esto es lo que uno soñaba. El viernes viajamos de regreso a Santiago. Y aquí está la reflexión sobre el famoso hotel, ¿no? Y ahí tenemos la noticia que difundió BioBio. Resulta que no hubo nunca un carrete, no hubo nunca un uso inadecuado de la piscina, no hubo jamás consumo de alcohol en los pasillos o que habían sacado botellas del bar. Esto nace de un tuit distribuido por un tal Andrés Eizaguirre, que terminó siendo un ex funcionario del gobierno de Piñera, que no tiene ningún asidero. De hecho, La Tercera dice claramente que cuando le pregunta a Andrés Izaguirre de dónde sacó esto, él dice que alguien que él conoce que estaba en el hotel le contó. Y cuando le piden el nombre para llamarlo, dice no, es que en realidad él no puede hablar. Entonces, fue un rumor puesto en Twitter, agrandado por Radio Bio Bio, y La Tercera consultó, La Tercera, ¿no?, que después del Mercurio La Tercera, pero La Tercera le preguntó al hotel, el hotel le dijo, aquí no ha pasado nada. Le preguntaron a gente que estaba en el hotel, a pasajeros del hotel, nadie escuchó nada, y solamente un constituyente dijo que había sentido ruido en la noche. Y lo otro, que sí fue real, es lo que yo les conté. Convencionales de ultraderecha, de Vamos por Chile, viajaron a Cañete para reunirse con víctimas de violencia en salida al Biobío. Lo que no cuentan, dicen, el viaje fue una actividad paralela a las sesiones. Y la verdad es que no fue una actividad paralela. Se arrancaron, no trabajaron ese día en lo que les corresponde y fueron a hacer campaña política. ¿Por quién? Ustedes ya saben, ¿no? Entonces, en fin. Y esto que me toca a mí no tiene nombre. Esta acción del, le vamos a decir periodista, José Antonio Neme,
al cual yo creía conocer. Se refirió en términos delictuales hacia mi persona el día jueves en la tarde, jueves en la mañana. Yo lo llamé, le expliqué lo grave que era hablar al voleo sin ninguna prueba en esos términos de otra persona, de un constituyente. Incluye primero una reflexión sobre la estupidez que hizo, segundo el nivel de daño que le provoca a una persona, a una familia y a una convención completa. Al día siguiente tuvo que salir a dar unas disculpas, y tuvo que disculparse explícitamente por los tweets falsos que él dio por reales y sobre el que emitió juicios atroces que me involucran. Esto, por supuesto, no va a quedar acá y vamos a tener que ver qué hacemos, ¿no? Porque no se puede tolerar que alguien desde ese nivel de podio, ¿no? De ese nivel con ese poder, ¿no? Y acceso a medios de comunicación, se sienta con la libertad de ofender, calumniar e injuriar a una persona que no tiene ese mismo, y por supuesto hacerlo sin ninguna prueba. Reconozco que los tweets son falsos, entiendo que ha habido una investigación y que esos tweets son falsos, y que no se ha podido demostrar la veracidad de ese conjunto de tweets, ¿ah? Y eso es súper claro, así que bueno, uno le extiende, yo en lo personal le extiendo las disculpas a Jorge, a su familia, si es que esta insinuación los ha dañado de alguna manera. Yo publiqué que le agradezco la valentía de declarar su error, y agradezco la valentía de pedirme disculpas a mí y a mi familia, pero uno puede perdonar a alguien que cometió un delito como él, pero eso no significa que no tenga que enfrentar la justicia, no significa que no tenga que enfrentar las consecuencias de lo que hace, ¿no? De manera que en los próximos días vamos a estar viendo lo que hacemos, porque me parece de una irresponsabilidad que es intolerable. Esta persona no ha dado muestras de tener las habilidades ni la responsabilidad para cargar con el poder que tiene, que son millones de personas viéndolo y escuchándolo día a día. Es alguien que me podría haber provocado. Yo sufrí amenazas de muerte a raíz de lo que esta persona dijo. ¿Qué pasa si uno de esos locos concreta su amenaza? Esto tiene que dejar de ocurrir. Yo le pido a Megavisión que revise esta situación, porque ya le ocurrió a Iracy Hasler, le ocurrió con otras personas y ahora me ocurre a mí. Esto no puede seguir siendo tolerado. Las noticias falsas, las fake news, las calumnias, las injurias, las declaraciones y afirmaciones al voleo sobre otras personas, algunas gravísimas, no son propias de un programa serio. ¿Qué se viene para esta semana? Lo que se viene es una semana de mucho trabajo. Nosotros ya tenemos que partir el día lunes recibiendo las iniciativas populares de norma en la Comisión de Participación para revisarlas, las que están ingresadas, y darles la admisibilidad para que podamos ir discutiéndolas en las distintas comisiones. Así que va a ser un día de trabajo muy duro el día lunes, ¿no? También vamos a tener que seguir recibiendo lobby. También el día martes vamos a tener la Comisión de Principios Constitucionales, la Comisión de Participación Popular, reuniones de los colectivos encargados de todo esto, y toda la semana más o menos en la misma lógica, ¿no? Mucho trabajo. Vamos a estar escuchando básicamente audiencias. Va a ser un mes de mucha participación. Vamos a estar no solo revisando las iniciativas populares de norma y conduciéndolas a las distintas comisiones para que se discutan, sino que además recibiendo mucha información. Queremos ayudar a la alcaldesa de Curanilahue, porque nos cuenta que dice: quiero reiterar mi profundo agradecimiento por haber permitido que la comunidad de Curanilahue, así como los sectores rurales de mi comuna y las vecinas de Santa Juana y Nacimiento, pudieran dialogar con ustedes en un ambiente de democracia y respeto en la construcción de una nueva constitución para Chile. Dice: ojo, por favor. Sin embargo, debo expresar mi absoluto repudio a las declaraciones del constituyente señor Luciano Silva, quien señalara en la radio Biobío
que todas las personas que asistieron a la Asamblea Popular realizada en el Parque Urbano Municipal son personas relacionadas con mi campaña para la alcaldía de Curanilahue. En Curanilahue trabajamos arduamente para recibir a la comisión de la mejor manera, ampliando la convocatoria a participar a través de diversas vías, con invitaciones abiertas en medios locales, radiales y digitales, así como otras entregadas directa y personalmente a dirigentes de organizaciones vivas de la comuna, independiente del tipo de organización, así como a cualquier vecino o vecina que quisiera participar. Nosotros vamos a conversar con Luciano directamente. Nos parece que es de una tremenda gravedad. La alcaldesa demostró un gran criterio de pluralidad, demostró un gran criterio de participación. Y yo les repito, mi equipo, en un viaje en taxi, recibió la opinión directa del taxista sobre la gestión de Alejandra. Otras personas ocurrió lo mismo, espontáneamente, en distintos puntos de la ciudad. Nos contaban lo felices que estaban con la alcaldesa Alejandra. El comentario general de la convención fue lo particularmente satisfactoria que fue la relación con los alcaldes en general. En la reunión de Curanilahue, por ejemplo, en la reunión de cruceros, los cruceros, donde estuvimos con el alcalde de Santa Juana y con el alcalde de Nacimiento, que de hecho el alcalde de Nacimiento es UDI, ¿no? Entonces, esos 3 alcaldes hicieron la convocatoria ahí en ese lugar en los cruceros. Me extraña la declaración de Luciano Silva, siendo que en esa reunión también había un alcalde de su sector, de la UDI, que también invitó gente, ¿no? Sin embargo, lo que escuchamos finalmente fue la realidad de la zona. Cuando hay un sector que ha tenido el poder toda su vida, cuando lo pierde, patea el tablero. Porque no se acuerdan cómo era tener conversaciones horizontales. Están acostumbrados a tenerlas desde púlpitos, como el caso de Luciano, que es pastor evangélico, o desde las oficinas de gerentes y directorios, ¿no? Que miran a todo el mundo hacia abajo. Yo creo que simplemente no saben perder, no saben ser minoría y recurren a estas calumnias para, no sé, justificar que están perdiendo, justificar que no fueron capaces de poner ni siquiera un tercio de constituyentes en la convención. Yo les extiendo mis disculpas a la alcaldesa Alejandra Burgos y quiero reiterar que nos sentimos tremendamente acogidos y que nos vamos con la mejor de las impresiones de ella, también de Ana Albornoz y de la alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán. De una amplitud y de una pluralidad que no se merece estos comentarios. Escaneen este código QR y van a poder formar parte del grupo de WhatsApp que va a tirarles contenido exclusivo, comentarios míos, fotitos de repente del backstage, de lo que ha ocurrido. Tiré hoy día, por ejemplo, una foto del almuerzo en el mercado, con el colectivo, ahí para que más o menos sepan cómo se vive internamente todo este proceso, que se vive en general con mucha amistad, con mucha camaradería, con gentes que piensan más o menos distinto, pero sin duda con un grupo que lo único que quiere es que este buque se hunda, ¿no? Y están trabajando para eso. También, de nuevo, insistir en darle las gracias a todo mi equipo constituyente, compuesto por Paulina Rojas, que es el capitán de todo esto, Ramón Vadillo, el asesor de comunicaciones, Juan Peña, que es mi asesor jurídico, Edita Cortés, que es asesora de contenidos también, y la que dirige el Comité Constituyente de Personas Mayores, y Egidio Pérez, que es mi community manager, Don Higgins, ahí con sus patillas coloniales. Y darle las gracias a todos ellos porque de verdad en este periodo, en este primer periodo de la constituyente han hecho un excelente trabajo ya de cara a lo que va a ocurrir en esta segunda etapa, ¿no? Ustedes también nos pueden escuchar en nuestras listas de Spotify, que son las intervenciones en los plenos y las bitácoras constituyentes, así que para que se unan. Y en Baradit Constituyente, el canal de YouTube, podrán seguir estas bitácoras en directo, verlas después y también las intervenciones, las noticias y todo lo que tenga que ver con la constituyente y con mi persona. Y en jorgebaradit.cl todo,
ahí está todo. Es el reservorio de todos los contenidos, de todos los videos, de las fotos, de los audios, de las participaciones. Y gracias. Un abrazo grande y vamos a continuar. Chao, chao. Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10.